¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a tener el tema de suma de fracciones de distinto denominador. Vamos a ver varios ejemplos para comprender cómo poder realizar una suma de fracciones cuando tenemos lo que es un distinto denominador. Si vemos acá, la primera fracción pues tiene como denominador 2, la segunda como denominador 3 y el tercero pues tiene como denominador 6. Este tiene un proceso un poquito más complejo, podríamos decirlo, pero es muy simple de trabajar. Vamos a llevarlo paso a paso para poder comprender el tema. No es igual al tema que vimos anteriormente, que era suma de fracciones de igual denominador. Este varía un poquito. Entonces, para comprender el tema 2, vamos con el ejemplo número 1. Veamos entonces. Cuando tenemos una suma de fracciones de distinto denominador, el primer paso siempre va a ser hallar el denominador común, ¿sí? Entonces, para poder hallar eso, vamos a utilizar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Vamos a descomponer en sus factores primos los denominadores que ya tenemos. En este caso voy a tomar el 2, voy a tomar el 3 y voy a tomar el 6. Y le voy a hallar los números primos. Acá empiezo a descomponerlo. Veo que el 2 y el 3, pues, perdón, el 2 y el 6 tienen mitad, entonces voy a extraer mitad. La mitad de 2, en este caso es 1. Como el 3 no tiene mitad, lo copio, lo bajo y voy a sacar la mitad de 6. La mitad de 6 en este caso, pues sabemos que es 3 y siempre es 3, la mitad de 6. Ahora veo que ya no tengo mitad, entonces voy a extraer lo que es tercera parte, ya que 3 es un número primo y solo se puede dividir dentro de 3 y la unidad, pero en este caso lo voy a dividir dentro de 3. Voy a copiar el 1, la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 3 es 1. ¿Cuál es mi denominador común? Pues es la multiplicación entre estos dos números, ¿sí? Al multiplicar 2 por 3. Y aquí obtengo 6. Un dato importante. Si nosotros analizamos, a veces podemos encontrar el denominador común sin hacer este proceso que acabo de realizar. A veces es el número más grande que tenemos como denominador, pero no siempre va a ser así. Ya la práctica nos va a permitir hallar los denominadores de una forma más rápida, pero para este caso vamos a emplear este método, ¿sí? Y hay entonces lo que es mi denominador común, que es 6. Ya lo tengo acá. Entonces ese 6 lo voy a colocar acá y me va a permitir hacer la suma de fracciones de estas fracciones que tengo acá. El siguiente proceso consiste en tomar el denominador común, este que tengo acá, y dividirlo. En este caso lo voy a hacer así. Lo voy a dividir dentro del denominador que tengo acá. Lo voy a dividir y lo voy a multiplicar por el numerador, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con cada una de las fracciones. Lo voy a hacer con esta fracción, con esta fracción y con esta fracción. Si tuviera 4 fracciones, lo voy a hacer con las 4 fracciones. Si tuviera 5, lo voy a hacer con las 5 fracciones. Entonces recordemos, 6 dividido 2 por 3. Así voy a trabajar cada una de las fracciones. Entonces iniciemos. Veamos pues. Entonces yo voy a decir 6 dividido 2 me da 3. Por 3 me da 9. Y ese resultado lo coloco acá. Más. Y tomo el siguiente. Bien. Tomo el 6 y lo divido dentro de 3. ¿Sí? Tomo la siguiente fracción. 6 dividido 3 me da 2 por 1. Entonces obtengo lo que es 2. Más. Voy con la siguiente fracción. En este caso con la tercera fracción que tengo acá. Entonces digo 6 dividido 6 me da 1.
por 2 me da 1. ¿Sí? Entonces vean cómo es el proceso. Siempre voy a hacer así cuando tenga distinto denominador. Muy bien, ya habiendo hecho eso, ahora simplemente me queda sumar los numeradores que ya obtuve. En este caso 9 más 2 es 11, más 1 es 12. Entonces tengo 12 sextos. ¿Sí? Miren el denominador, simplemente lo voy a copiar. Y sumo los numeradores que ya tengo. Entonces me queda 12 sextos. Habiendo hecho eso, puedo simplificar. Siempre les recomiendo que analicen. Por ejemplo, acá, 12 dividido 6 me da 2, ya que recordemos que una fracción es una división. Pero si se les dificulta hacerlo de esa manera, podemos simplificar. Entonces ahí podemos extraer lo que es mitad. Mitad de 12 es 6 y mitad de 6 es 3. Vean estos dos números, tienen tercera parte. Entonces puedo extraer tercera parte de estos dos números. Tercera parte de 6 es 2 y tercera parte de 3 es 1. Y aquí entonces tengo mi resultado. Pero comúnmente cuando tenemos el denominador 1, se puede, en este caso, no escribirlo. Entonces mi resultado sería 2. ¿Sí? Se puede omitir el denominador 1. Solo el denominador 1 se puede omitir. Entonces en este ejemplo número 1 o problema número 1 tengo como respuesta 2. Siempre debemos de simplificar hasta dejar la fracción lo más simplificada posible. Tenemos que llegar hasta lo último, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el resultado de nuestro ejemplo número 1. Este mismo proceso lo vamos a hacer en los otros ejemplos. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos el ejemplo número 2 y nuevamente tenemos una suma de fracciones de distinto denominador. ¿Ven? Denominador 4, 8 y 16. Entonces vamos a sumarlos. Nuevamente, si nosotros analizamos acá, podemos decir que el 16 es el denominador común, ya que el 16 dividido 4 pues me da 4, 16 dividido 8 pues me da 2 y 16 dividido 16 me da 1. Esa es una forma de ver cuál es el denominador común y vean que tomé el mayor. Pero si se nos dificulta, podemos hacerlo por el método del mínimo común múltiplo. Entonces, tomamos al 4, tomamos al 8, tomamos al 16 y le vamos a hallar sus números primos. ¿Ven? Analizamos los números. Vean que el 4 pues, es un número par, entonces tiene mitad. El 8 es un número par, entonces tiene mitad. Y el 16 es un número par, entonces tiene mitad. Lo primero que voy a sacar es mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 8 es 4. Y mitad de 16 es 8. Nuevamente vuelvo a analizar los números y me doy cuenta que tienen mitad. Entonces voy a extraer mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 8 es 4. Ahora vuelvo a analizar y veo que tiene mitad. Entonces vuelvo a extraer mitad. 1 ya no lo voy a extraer mitad. ¿Sí? Cuando lleguemos a 1, hasta ahí, en este caso, podemos trabajar lo que es el mínimo común múltiplo. Entonces el 1 simplemente lo bajo. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Tenemos un número todavía que podemos trabajar. Entonces vamos a extraer mitad. Mitad. Voy a bajar el 1. Bajo el 1. Y acá mitad de 2 es 1. Entonces ya tengo bien los números primos de estos denominadores. Habiendo encontrado eso, entonces vamos a multiplicar todos estos números. Entonces yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2. En este caso tuve 4 2. Entonces voy a multiplicar 2 por 2, 4.
por 2, 8, por 2, 16. Entonces mi denominador común es 16. Acá lo tengo. Siguiente paso. Voy a tomar el denominador común que ya encontré, el 16. Y lo voy a colocar acá. Ahora me corresponde, vuelvo a repetirlo, tomar el 16, dividirlo entre el denominador, voy a dividir y después voy a multiplicar por el numerador, ¿sí? Y ese proceso lo voy a hacer con cada fracción, no solo con el primero, lo voy a hacer con 7 octavos, lo voy a hacer con un 16avos, ¿sí? Recuerden que tiene que realizarse con cada fracción. Entonces, realicemos eso. Decimos 16 dividido 4 me da 4. Por 5 obtengo 20. Más 16 dividido 8 me da 2. Por 7, 14. Más 16 dividido 16, 1. Por 1, 1. Hago la suma correspondiente de los numeradores. 20 más 14 me da 34. Más 1, 35. 16avos. Aquí veo si puedo simplificar y yo me doy cuenta que el numerador 35 tiene quinta parte y séptima parte, pero 16 tiene mitad. Entonces, como no puedo extraerle mitad a los dos, no puedo simplificar. No le puedo extraer quinta a los dos, no simplifico, ¿sí? Ambos tienen que tener mitad, tercera parte, quinta parte o séptima parte, etc. Pero los dos tienen que tener lo mismo. Si no se puede, entonces yo ahí los dejo. En este caso, esta fracción, a diferencia de la anterior, es una fracción impropia. ¿Sí? Esta es una fracción impropia. Lo voy a colocar acá. Impropia. En el ejemplo 1 era una fracción propia. Entonces, cuando es fracción propia, como en el ejemplo número 1, simplemente voy a simplificar si es posible. Si no, entonces lo dejo así. Ahora, cuando yo tenga una fracción impropia como la que tengo acá, yo realizo una división. Tomo el numerador y lo divido dentro del denominador. En este caso, ¿cuántos 16 caben en 35? Pues caben 2. 2 por 16 me da 32. Hago la resta correspondiente y me queda 3. Y acá 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? Bien, pongan mucha atención. Atención, el 2 va a ser mi número entero. 2. El 3 o el residuo que yo obtengo va a ser mi numerador. Y el dividendo, perdón, el divisor, que es 16, va a ser mi denominador. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi resultado. Y esto lo voy a hacer siempre que yo tenga una fracción impropia. Recordemos, el 2 es el numerador. El residuo es el 2 es el entero, el 3 es el numerador y el 16 es el denominador. Entonces ahí tengo yo ya mi resultado para el ejemplo número 2. Vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 pues ya es un poquito más trabajoso. Si nos damos cuenta, lo único que cambió es que ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 fracciones. Pero vamos a realizar el mismo proceso. Vean que acá pues ya el denominador común ya no es muy fácil de encontrarlo. ¿Sí? Si tomo el número más grande y lo divido dentro de 4, pues me va a dar, no me va a dar un número entero, me va a dar 2 puntos y algo, ¿verdad? Entonces no lo puedo tomar. Tiene que ser una división exacta. Si tomo el 10 y lo divido dentro de 8, tampoco me va a dar una división exacta. Entonces, acá es donde sí ya podemos aplicar un poquito más el método del mínimo común múltiplo. Entonces tomamos el 4, el 8, el 5,
y el 10. Y los vamos a descomponer. Entonces, primero vemos si alguien tiene mitad. Entonces comenzamos. En este caso tenemos tres números con mitad. El 4, el 8 y el 10. Entonces extraemos mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 8 es 4. 5 no tiene mitad exacta, entonces lo bajo. Y 10 tiene mitad, que es 5. Vuelvo a ver que el 4 y el 2 tienen mitad, entonces voy a extraer mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. 5 no tiene mitad exacta, entonces lo vuelvo a bajar. Y 5 no tiene mitad exacta, lo bajo. El 2 tiene mitad, vuelvo a extraer mitad. Entonces tengo 1, 1, 5 y 5. Ahora veo que 5 pues simplemente tiene quinta parte, ya que es un número primo. El único número que lo puede dividir pues es 5. Entonces extraemos quinta parte. Aquí queda 1. Aquí queda 1. Quinta parte de 5 es 1. Y quinta parte de 5 es 1. Ahora, como ya llegué a la unidad, ya voy a poder encontrar lo que es el denominador común, multiplicando estos numeritos que acabo de encontrar. Entonces voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por 5. Entonces tengo 2 por 2, 4, por 2, 8, y 8 por 5 me da 40. Y ese sería mi denominador común. Entonces vuelvo a repetir el proceso que vimos anteriormente. Vean, tomo el denominador común, lo coloco acá. Y ahora recordemos. Voy a tomar a este 40, lo voy a dividir dentro de cada denominador y lo voy a multiplicar por cada numerador. Lo voy a hacer este proceso con cada fracción. Veamos cómo vamos a hacerlo con la primera fracción. 40 dividido 4 me da 10 por 3 me da 30. Bien, y eso lo voy a hacer con cada fracción. Más 40 dividido 8 me da 5 por 5 obtengo lo que es 25. Más 40 dividido 5 me da 8 por 2, 16. Más, y voy con la última fracción, ¿ven? 40 dividido 10 me da 4 por 3, 12. ¿Ven? Lo hice con cada fracción, no solo con una fracción, lo estoy haciendo con cada fracción. Recuerden, divido y multiplico. Divido y multiplico. Ahora, sumo todas estas cantidades que ya acabo de obtener. Entonces tengo 30 más 25 son 55. Más 16 son 71. Más 12 obtengo 83. Entonces aquí tengo 83 cuarentavos. 83 cuarentavos, pues en este caso, si nosotros podemos analizar, 40 tiene mitad, pero 83 no tiene mitad. Entonces, no podemos simplificar esto. No lo podemos simplificar. 83 no tiene quinta parte. 40 sí tiene quinta parte. Pero no hay algo que sea idéntico, ¿verdad? No podemos sacarle mitad a los dos, no podemos sacarle quinta parte a los dos. Entonces, como no puedo simplificarlo, lo voy a dejar así. Ahora, empiezo a analizar y yo veo que esta es una fracción impropia. Y como es una fracción impropia, habíamos dicho en el ejemplo anterior que vamos a hacer una división, siempre que sea una fracción impropia. Vuelvo a repetirles, las fracciones propias solo se simplifican si es posible. Ahora las fracciones impropias se hace una división para poder dejar una respuesta más adecuada. Entonces yo digo 83 dividido 40. ¿Cuántos caben? Pues sabemos que caben 2, ¿verdad?
2 por 40 me da 80. Hago la resta correspondiente y aquí me queda 3 y acá 0. Entonces, mi entero en este caso es 2, ¿bien? Mi entero es 2. Mi numerador va a ser este residuo, que es 3. Y mi denominador va a ser el divisor, que es 40. Y ahí tengo mi resultado. Entonces, ya esta respuesta pues es una respuesta más adecuada. Y ahí entonces hemos concluido con el ejemplo número 3. Si se dieron cuenta, a lo largo de estos 3 ejemplos es el mismo proceso. Es exactamente lo mismo. En lo único que cambia es en que si la fracción o la fracción respuesta, podríamos llamarlo así, es una fracción propia, voy a tratar de simplificar, ¿sí? Hasta donde yo pueda simplificarlo. Ahora, si es una fracción impropia, como en el ejemplo 2 y 3, realizo una división para dar una respuesta más adecuada, que está conformada por un entero y una fracción. Entonces, con eso concluimos el tema. Y si hubiera alguna duda, por favor, no duden en consultar.